Le pronom personnel on. Hoy vamos a aprender el pronombre personal on. Es un pronombre personal que no conocíamos. Conocíamos los pronombres je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, pero el pronombre on no lo habíamos visto nunca. Es un pronombre personal que no existe en castellano, con lo cual os va a resultar un poquito complicado de entender porque, claro, no lo podemos comparar con una cosa de nuestro idioma, pero ya veréis que no es difícil. El pronombre on significa lo mismo que el pronombre nous, es decir, significa nosotros. Cuando decimos on, estamos diciendo lo mismo que cuando decimos nous, nosotros. Lo que pasa es que hay una diferencia entre uno y otro, evidentemente, y es que los verbos que acompañan a on se conjugan en tercera persona del singular, a la troisième personne singulier. Y los verbos que acompañaban a nous, que eso ya lo sabíamos, se conjugan en primera persona del plural, a la première personne pluriel. ¿De acuerdo? Esto es una diferencia muy importante. El pronombre on, o sea, los verbos que acompañan al pronombre on se conjugan en tercera persona del singular, igual que si fueran él o ella, y los verbos que acompañan a nous se conjugan en primera persona del plural. Vamos a ver un ejemplo que ya conocíamos porque es un ejemplo que habíamos visto cuando dimos las frases del profesor y seguro que os suena. Es la frase on continue, seguimos, continuamos. ¿Veis ahí? Tenemos la terminación propia de los verbos en tercera persona del singular, la E. On continue. Bueno, pues esto es lo mismo que decir nous continuons, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, ¿lo veis? La terminación que tenemos es la de primera persona del plural. Significa lo mismo, pero se conjuga en personas gramaticales distintas. Eso para un castellano hablante es una cosa un poco rara, porque esto no existe en nuestro idioma, pero no es difícil de entender. Eh, significa lo mismo, pero se conjuga en personas distintas. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos aquí on parle. On parle significa lo mismo que nous parlons, es decir, hablamos. On joue significa lo mismo que nous jouons, jugamos. On écoute es lo mismo que nous écoutons, escuchamos. On regarde es lo mismo que nous regardons, miramos. Y ahora os voy a poner un ejemplo de un verbo irregular, porque estos cuatro que veis aquí son verbos regulares, pero también vale con los verbos irregulares. Por ejemplo, on est, el verbo être, on est, es lo mismo que nous sommes, es decir, somos.